Buenas tardes a todos. Amén. Es un placer estar otra vez delante de la presencia primeramente de Dios, que ya le hemos alabado y le hemos adorado, esperando, ¿verdad?, que hayamos sido guiados por su Espíritu Santo, y esperando también que nuestra alabanza y nuestra adoración haya subido como un olor fragante delante de su presencia. Así de que ahora vamos a entrar de lleno en la palabra de Dios, y para esto, como ustedes saben, a mí siempre me gusta enseñar la palabra de Dios. Como siempre he explicado, la predicación tiene una finalidad, pero la enseñanza tiene otra finalidad. Y en este caso, entonces si quieres bájale un poquito. Ya está bien, muy bien, gracias. Entonces, yo siempre siento mi llamado a enseñar la palabra más que a predicar, que a fin de cuentas predicar es hablar de la palabra de Dios, pero algunos teólogos han dicho, ¿verdad?, que la predicación tiene una finalidad y la enseñanza otra. Así de que en este caso les voy a pedir que si me acompañan al libro de Juan, el Evangelio de San Juan, y vamos a empezar en el capítulo 2, versículos 13 en adelante. Les voy a dar un poquito de tiempo para los que traen Biblia, ¿verdad? Saquen su Biblia y lean allí y me acompañan a leer. Cuando ya estén allí me dicen amén. Ya, amén. A capítulo 2 de Juan, versículos del 13 en adelante. Y dice así la escritura: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Recuerden este versículo. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos, inclinen su rostro y oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra, Señor, escrita aquí en la Biblia, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des entendimiento, revelación y sabiduría, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Y también, Señor, ministranos de acuerdo a tu palabra lo que tú quieres ministrarnos a cada quien en particular según nuestra necesidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y a mí, Padre, concédeme ser un instrumento en las manos de tu Espíritu Santo para que Él glorifique a Cristo Jesús en la palabra hablada, Señor. Concédeme autoridad de nuevo, Señor, y sabiduría y ciencia y revelación también, Señor, para que pueda ser un instrumento en las manos de Dios el Espíritu Santo. Concédeme, Señor, poder escuchar y ser sensitivo a la voz, al mover y a la voluntad del Espíritu Santo. Y que también el pueblo que escucha, Señor, sea receptivo a tu palabra, Señor, y a la ministración del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Bueno, en este pasaje, ¿verdad? La palabra de Dios
siempre tiene un hecho histórico, pero se aplica a nuestra vida en todos los tiempos. Y aquí estaba hablando del templo, ¿verdad? Que llegó el Señor Jesucristo. Si vemos ahí dice que no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Pero en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas dice que no hagas cueva de ladrones la casa de mi Padre. Y también dice allí en Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, que la casa del Padre iba a ser casa de oración para todas las naciones. Bueno, entonces lo que veo aquí que resalta principalmente en este pasaje son varias cosas, ¿verdad? Que tiene una analogía a nosotros. El templo que estaba lleno, en otras palabras, como dice aquí en Juan, casa de mercado, pero allá dice cueva de ladrones, ¿sí? Y muchas veces justificamos nosotros cosas que hacemos o que tenemos en nuestra vida de alguna manera, ¿sí? Rechazando realmente la voluntad que Dios tiene para nosotros. Y todo empezó, ¿verdad? Como habla del templo, se refiere y tiene una analogía a nuestro cuerpo, ya que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Padre y el Hijo viven en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así es de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En otras palabras, es el templo de Dios, ¿verdad? Bueno, tienen una comparación muy importante este pasaje. Ahí era un templo físico el que estaba, y el Señor Jesucristo llegó a purificar ese templo, ¿sí? Pero ellos no entendieron lo que estaba tratando de hacer el Señor, porque si no hay revelación por medio del Espíritu Santo, y nosotros si tenemos su corazón endurecido, no vamos a ver el propósito de Dios, no vamos a entender la palabra, ¿sí? No vamos a saber en realidad el propósito para nuestra vida, ¿sí? Entonces Él quiso demostrar lo que realmente sucede en el hombre, ¿sí? Todas esas cosas que Él encontró en ese templo, también las tiene el ser humano, ¿verdad? Y vamos a ver cuándo empezó esto, ¿verdad? En Génesis 3, del 1 al 24, no le voy a dar lectura, nada más lo voy a mencionar. Voy a mencionar algunos rasgos de ahí, de ese pasaje, ¿verdad? Dice, donde empezó la desobediencia del hombre. Dice, aquí empezó el desequilibrio en la creación. ¿Dónde empezó? En el Edén, hermano. Cuando Dios creó al hombre, todo estaba bien equilibrado. El hombre no había pecado todavía, ¿sí? Estaba todo en equilibrio, ¿sí? Y estaba viviendo en ese momento eternamente. Hasta que llega el diablo, ¿sí? Y trata con Eva y le dice, ¿verdad? La persuade para que coma, o sea, desobedezca a Dios y coma del fruto que el Señor le había dicho que no comiera, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Que no comiera de él, porque el día que comiera de él iba a morir, ¿sí? Entonces el diablo viene y desmiente todo lo que Dios le dice y la persuade y la manipula de tal manera que le hace desear el fruto. Y él era necesario que escuchara al diablo, ¿sí? Para establecer el diablo su reino. Porque antes él no estaba reinando en el hombre. O sea, no estaba reinando en la creación. Hasta ese momento, en el momento que Eva abre su oído para escuchar al diablo, en ese momento que ella va y toma del fruto, en ese momento el diablo establece en el reino, en la creación. ¿Sí se dan cuenta? Es importante saber esto. En ese momento él establece el reino. ¿Por qué? Pues que hizo que Eva practicara el pecado. Pecado quiere decir perderse o sea que hay un blanco a dónde disparar, ¿verdad? Se enseña un blanco, ¿no? Entonces lo que quiere decir pecado es errar el blanco. O sea, el propósito de Dios que tenía para el ser humano, ¿sí? Hizo errar el blanco, desobedeciendo a Dios. Entonces en ese momento el diablo establece el reino en la creación. Y de ahí en adelante, todos los seres humanos quedaron bajo la dirección del diablo. Todos los seres humanos, toda la creación. En ese momento. Ahora, quiero mencionar algo. En Lucas 4, 5, 6 y 7 dice esto. Es importante que me pongan atención para que vayan entendiendo que en realidad aquí vemos la luz del sol, pero en realidad espiritualmente están tinieblas todos.
Está bajo la dirección del diablo. Ahorita vamos a ver. Poco a poquito van a ir entendiendo. Dice en la escritura en Lucas. Y le llevó el diablo a un monte alto al Señor Jesús. Después de haber sido bautizado, lo llevó al desierto para ser probado. Y en una de las pruebas es esta. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, la doy. Fíjese cómo se lo expresó al Señor Jesucristo, ¿sí? Que le habían entregado los reinos de la tierra. ¿Quién se los entregó? Muchos no saben quién le entregó. Dios no. Aquí puse nada más una referencia. En Génesis 1:28, Dios le entrega todo el reino a Adán y a Eva. ¿Sí? Todo. Ahí pueden ustedes ver en Génesis 1:28. Le dice, sojuzgar la tierra y enseñorearte de la tierra. Pero enseñorearte en el sentido bueno, porque muchas veces malinterpretan esa palabra, ¿verdad? Pues enseñorearte quiere decir que tú te aprovechas. No, porque todavía no conocía el pecado. Entonces iba a reinar en justicia, ¿sí? Haciendo el bien, o sea, haciendo bendición, ¿sí? Entonces, como a él se le había encargado todo, en el momento que Eva obedece al diablo, ¿sí? Y ella le da el fruto a Adán, entonces en ese momento entró el reinado del diablo y todo quedó bajo el dominio del diablo, entregado por Adán y Eva. De ahí en adelante, toda la descendencia de Adán y Eva, o sea, la creación, quedó bajo la dirección del diablo. Dios es dueño de todo, ¿sí? Pero el reinado, Adán y Eva, que lo habían recibido de Dios, se lo entregan al diablo. ¿Ok? Que quede claro eso. En Primera de Juan 5:19 dice esto mismo que estoy diciendo. Dice, claro que empieza, sabemos que somos de Dios, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Lo dice Juan, el apóstol Juan en la primera carta. Dice, el mundo entero está bajo el maligno. Ok. Y luego una cosa, es interesante porque muchos no saben esto, hermanos. Aún como cristianos no han podido discernir estas verdades. Si todo el mundo está bajo el maligno, o sea, en tinieblas, porque inclusive ese es el título que le puse, ¿sí? Está bajo tinieblas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las citas en adelante primeramente van a respaldar esto que estoy diciendo, que todo está bajo tinieblas. Dice aquí, vamos a ver que mismo el Señor Jesucristo y dice en su palabra los que son del diablo, ¿sí? Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Está en Primera de Juan 3:12, ¿sí? Caín era del diablo. O sea, pues, obviamente hizo la maldad, ¿sí? Pero digo una cosa aquí que cabe mencionar, que ahorita estoy viendo, que desde Adán y Eva, Dios ha escuchado a aquel que manifiesta fe en su corazón, como en el caso de Abel. Abel fue escuchado por Dios, fue visto por Dios, ahí lo dice la Escritura. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Eso está en Génesis 4, 6 y 7. O sea, que llegó el tiempo en que tenían que ofrecer una ofrenda a Dios. Y Caín ofreció un tipo de ofrenda y Abel ofreció otro tipo de ofrenda. Una persona fue bien vista con todo y su ofrenda y la otra no. ¿Por qué? Aquí lo vemos en lo que le dijo a Caín, ¿sí? No vio con agrado su ofrenda y vio la de Abel con agrado, ¿sí? Y aquí le dice el Señor, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres,
O sea, se puede atribuir que Caín fue el primerito que empezó la religión. La religión es aquella forma de rito que al hombre le parece bien para ofrecerle algo a Dios. Caín fue el primerito que inventó la religión. Él salió con su domingo 8, por ahí dijo uno, ¿verdad? Pensaba que lo que a él le parecía inteligentemente, ¿verdad?, que Dios lo iba a aceptar, pero se está saliendo de los lineamientos que Dios tiene, ¿sí? Porque si no, de otra manera Dios sería injusto en aceptar la ofrenda de Abel y no la de Caín. Quiere decir que ya estaban enseñados, ya estaban habituados a hacer lo que era correcto, porque Adán y Eva se los habían enseñado. Si lo sabía Abel, es porque Adán y Eva, sus padres, los líderes, le habían enseñado qué era la ofrenda para ofrecer a Jehová. Quiere decir que él salió con su propia inteligencia, ¿sí?, ofreciendo lo que a él le parecía y creía que Dios se lo iba a aceptar. Y muchas veces así pasa la religión, ¿verdad? Es inventada por el hombre, ¿sí? Y a su criterio del ser humano le ofrece lo que ellos creen que Dios lo va a aceptar, y no, Dios no lo va a aceptar. Él ya tiene establecidos parámetros. Si no, no fuera obediencia. Obediencia quiere decir que yo sé de antemano qué es lo que debo de hacer y lo hago, ¿sí? Si no, de otra manera estoy en desobediencia. Por eso a Caín le dijo, le dio el Señor en todo momento el corazón de hacer el mal y el coraje en contra de su hermano, porque su hermano sí ofreció lo que es correcto. Y hasta la fecha vemos que aquel que quiere seguir al Señor es criticado, es burlado y a veces hasta asesinado, hermano. ¿Por qué? Por la justicia que él practica. Aquí hay otro hecho. Esto lo mencionó Juan en 8:44. Y era el Señor Jesús diciéndole a los religiosos de ese tiempo. Los religiosos de ese tiempo, que eran los judíos, podemos incluir los fariseos y los escribas, que enseñaban el Torah, la ley. A ellos les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. A ellos les dijo, hermanos, que eran los religiosos y sabían la escritura al revés y al derecho. Muchas veces el saber las cosas no quiere decir que estás justificado delante de Dios, sino la práctica de lo que conoces. Como el caso de, si Caín y Abel sabían qué era la ofrenda que tenían que ofrecerle a Dios, ¿por qué Caín salió con su domingo 8? ¿Por qué no ofreció lo mismo que ofreció Abel? En realidad, como dice la escritura, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ellos sabían hacer lo bueno. ¿Y por qué el Señor Jesucristo les dijo esto? Vosotros sois de vuestro padre. Dijo padre. Sí, padre. Al diablo. Y sus deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice aquí la escritura en primera de Juan 3:8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice: pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció. Bueno, he mencionado esto por las razones del pasaje que leímos, ¿verdad? El Señor Jesús estaba hablando del templo, estaba contaminado el templo. Y tal vez ellos se han de ver justificado. Bueno, dice, es que las personas vienen de lejos y no traen la ofrenda, porque vienen muy de lejos, les es muy dificultoso. Así de que, pues aquí se las vamos a vender. Y luego hay gentes que traen otro tipo de moneda. Y la única manera es tener quien cambie aquí el dinero. Pero se aprovechaban, hacían tranzas. ¿Sí? Aparentemente, y vemos que así seguimos siendo el hombre. Queremos justificar nuestros hechos, a veces queriendo negociar hasta con Dios. Es que, Señor, sabes, mira, es que la gente, o en ese caso, casa de mercado, ¿no? Y no, pues aquí de una vez que lo encuentren. Pero ¿por qué no ponían todo eso afuera? ¿Por qué tenía que ser dentro del templo? Por eso el Señor Jesucristo, con un azote de cuerdas, quiso sacar todo lo que estaba contaminando el templo. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Es necesario que en nuestro templo, ese cuerpo, sea limpiado, hermanos.
es necesario que sea limpiado. Por eso esa es una analogía de lo que realmente a veces está en nuestro cuerpo, nuestro ser. Ahora, dice aquí, fíjense muy bien, dice la escritura, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Está en 1 Corintios 15, 21 y 22. Desafortunadamente, por el pecado de Adán y Eva, es más, no consideran ni siquiera a Eva, consideran a Adán. ¿Por qué? Porque el mandamiento desde un principio se lo dio Dios a Adán, no se lo dio a Eva. Adán enseñó a Eva. ¿Sí? Él era líder. Él era líder, Adán. Por eso dice que por un hombre entró. ¿Por qué no dice por la pareja? O por Eva. Si ella fue la primera engañada por el diablo. Por eso en muchas predicaciones les enseñan al matrimonio que el hombre no toma su lugar como líder. Y líder no es ensañarse de su compañera, sino demostrarlo en amor, porque así lo hizo el Señor Jesucristo. Él era líder y si se dan cuenta todo lo hizo en amor. Era un poco estricto con los fariseos y los escribas porque conocían la ley. Ellos presumían conocer la ley, conocer a Dios, que no era así. ¿Sí? Sabían de Dios, pero no conocían al Señor, porque ahí estaba presente y no lo pudieron reconocer. ¿Por qué? Por el corazón endurecido. Entonces por eso dice que por un hombre entró el pecado, y por un hombre, pues aquí está todo el sistema genético en el cuerpo, ¿sí? Y en el sistema genético está tanto en el óvulo de la mujer como en el espermatozoide. Cuando se unen y va a surgir el nuevo ser, ¿qué pasa? Esos mismos genes ya vienen contaminados con el pecado de Adán y Eva. O sea que cada uno de nosotros ya traemos esos genes que participaron en el pecado con Adán y Eva, que corresponde a este templo, que se le llama también el hombre viejo. ¿Sí? Este es el hombre viejo, a figura del templo que les mostró el Señor Jesucristo. Por eso dijo, destruyan este templo. Estaba refiriéndose a su cuerpo, porque dijo, una vez destruido este templo. Por eso eran las ofrendas en ese tiempo. Llevabas tu ofrenda y le ponías tu mano y decías, te transfiero todos mis pecados. Y una vez transferido todos tus pecados a tu ofrenda, era muerta y ofrecida a Dios. Y temporalmente quedaba sin pecado delante de Dios. Pero se hacía cada año. Por eso el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él llevó los pecados de toda la creación y las llevó en su cuerpo sin haber pecado a la cruz y pagó el precio. Que es figura del templo que estaba allí, estaba todo contaminado y Él vino y lo limpió. Por eso dice, ¿qué señal nos muestras con esto que estás haciendo? Destruye este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Por qué? Porque estaba ya hablando allí del nuevo hombre que iban a ser de Jesucristo, la nueva descendencia del nuevo Adán. A él se le llama el segundo Adán, ¿sí? A él se le llama el segundo Adán. El primer Adán nos trajo la muerte, el segundo Adán nos trajo la vida eterna, que es el Señor Jesucristo. Por eso estaba diciendo, destruyen este y verán, voy a modificar esto, porque esto no. Es más, en realidad dice la Escritura que Dios no habita en casas hechas por hombre. Esa era una figura de lo que iba a venir en el futuro, que iba a venir a través del Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor Jesucristo iba a crear el nuevo templo que somos ahora. Por eso es importante entender esto, que no debemos de contaminar el templo. Y hay muchas maneras de que se contamina. Dice en 1 Corintios 15, 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los... ya lo leí, perdón. Sí. Dice en Efesios 4, 22 y 23. Es que me encandiló el sol ahorita. No sé cómo me encandiló. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Eso dice muy claramente. Cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo y lo aceptamos y realmente nacemos de nuevo, tiene que ser todo el proceso, nacer de nuevo, haberlo aceptado en el corazón, ¿sí? Y una vez que realmente naces de nuevo, de ahí en adelante, tú tienes que programar ese nuevo hombre con la palabra de Dios y orar y pedir al Espíritu Santo que te haga poder practicar la palabra de Dios. Yo no puedo practicar la palabra nomás con mi inteligencia y con mis fuerzas humanas. Aquí no se aplica eso, hermano. ¿Sí saben esto? No tenemos la fuerza, porque si así fuera tendríamos que tener una gloria de nosotros mismos y recibir un premio, ¿sí? De que yo soy capaz de poder vivir la palabra de Dios. No, yo no puedo vivir la palabra de Dios. Tengo que necesitar que Dios mismo me ayude a vivir su palabra, que es el Espíritu Santo. Entonces, sabiendo todas estas cosas, las tenemos que aplicar. Por ejemplo, me veo en el espejo, inclusive lo que hablo, hermanos, ¿glorifica a Dios o no lo que yo hablo? La Escritura dice claramente que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está en tu corazón reinando? ¿Cuál es la abundancia? ¿No te has despojado del viejo hombre? ¿Sigues hablando el mismo lenguaje que del viejo hombre? Yo no creo que de un ojo de agua pueda salir agua dulce y agua salada. Con la misma boca y lengua alabas a Dios, y con la misma boca y lengua salen las cosas, como en ese caso de que el templo estaba contaminado. Quiere decir que o vives guiado por el viejo hombre o vives guiado por el nuevo hombre. Ese es un trabajo que cada uno debemos de hacer. Yo mismo, no esperando que mi hermano me diga, hermano, quiero hacerle una observación. Usted lo he oído, no necesitamos eso, hermanos. Nosotros tenemos oídos y yo sé qué vocabulario hablo yo. Sé qué cosas practico y que no están bien delante de Dios. Yo quiero mejorías, tanto en mi vida o en mis relaciones, como si yo no hago nada. ¿Qué estoy haciendo? Yo tengo que hacer mi tarea, hermanos. Es como, por ejemplo, si yo quiero ser arquitecto o médico o mecánico, voy a la escuela y me capacito y recibo un certificado, y luego ya no me voy a quedar nada más aquí, sino que lo voy a practicar. Si es una profesión, de ahí voy a sacar mis finanzas, pero lo voy a practicar, hermanos. Así de fácil. Muchos no consideramos, estaba el otro día yo pensando, muchas veces tampoco nosotros los cristianos no explicamos, pensamos que todo debe de ser religioso. Espérame. Si yo voy a estudiar, hermanos, me voy a poner y me voy a comparar con uno que sea cristiano y con otro que no sea cristiano. Vamos a ir a la escuela, pero yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y le voy a pedir, Señor, si tu voluntad es que yo llegue a ser este profesionista basado en lo que voy a estudiar, Señor, pues apóyame en todo para, a través del estudio y lo que yo haga ahí en el currículo, toda la gente pueda ver que tú reinas en mí. Y me van a salir las cosas mucho mejor, porque tú me las vas a facilitar. Y el otro va a estar luchando y esforzándose y quién sabe cómo le vaya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha buscado el apoyo de Dios para hacer lo que está haciendo. ¿Cómo puede ver a Dios que en su vida si Él no está haciendo absolutamente? Con nomás las buenas intenciones de hacerlo no se va a lograr nada, hermano. Ustedes tienen que hacer su tarea. Entonces, ¿yo cómo puedo ver que mi relación con mis amistades o matrimonial sea mejor si yo no estoy haciendo nada? Es más, aquí cabe mencionar algunas cosas. Y cabe mencionar, fíjense una cosa. Bueno, como he participado en la consejería también, a diferentes niveles, a veces los matrimonios, no de primeras o segundas o terceras nupcias. ¿Qué quiere decir nupcias? O sea, se han casado la primera vez y por alguna razón no funcionó y se van a la segunda o la tercera. ¿Saben una cosa? Y siguen teniendo problemas, hermano. ¿Saben por qué? Porque él no ha superado los problemas que pasó en el primero. Se lo lleva del primero, se lo lleva al segundo y al tercero, con la esperanza de que, no, pues si es lo mismo, si estás haciendo las mismas actividades, vas a tener los mismos resultados.
y le vas a echar la culpa a tu cónyuge cuando tú eres el problema. Ese es no ser líder, hermano. El líder primeramente, ¿sabes qué? Voy a tratar de mejorar, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, para yo superarme y apegarme. Mira, esto que estoy leyendo, yo quiero que lo apliques a mi vida. Por favor, Señor. Y vas a orar. Allá en tu aposento vas a buscar al Señor. Señor, esto y esto y aquello y el otro. Mira, mi matrimonio no está funcionando porque yo soy el problema. No es mi cónyuge, soy yo. Entonces el Señor, si ve que realmente aceptas el problema, te va a hacer que tú lo superes y al rato va a empezar a trabajar también en tu cónyuge. Pero tú quieres ver en tu cónyuge lo que tú mismo no has superado. Pues ¿cómo? Lo mismo a veces en la amistad. ¿Cómo voy a...? Por eso dice, no le hagas a la persona algo que tú no quieres que te lo hagan a ti. Hazle a la persona lo que tú quieres que te hagan a ti. Eso debemos de hacer. Y esa es una responsabilidad del creyente, hermanos. No del no creyente. Yo no le puedo decir al creyente, digo al no creyente, que haga una cosa que está aquí en la Escritura. ¿Por qué? Porque él no cree en el Señor Jesús. Primeramente con el ejemplo para la gente, donde vayas al trabajo, a la escuela, te vean cómo funcionas tú y quieran desear lo que tú tienes. ¿Se dan cuenta? Eso es bien importante, hermanos. Y aquí lo que sigue, déjenme leer un poquito. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, cada uno de nosotros éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable del Señor. Creo que no leí. Sí leí ese también. Pero el cuerpo dice en 1 Corintios 6:13, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Cuando dice fornicación, muchas veces entendemos que fornicar es nada más tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Si estás casado es adulterio, pero si no, es fornicación. Pero aquí lo que se refiere principalmente, eso es lo que estaba sucediendo en el templo cuando llegó el Señor Cristo. Al aceptar algo ajeno dentro del templo, eso es fornicar, eso es inclusive adulterar, porque se supone que la iglesia es la novia y la esposa de Dios. Entonces, si tiene otras cosas ajenas que está fornicando, eso es lo que estaban haciendo el pueblo de judío. Y no se daban cuenta de eso. No le estaban dando el valor a lo que habían sido enseñados, que ese templo era para orar para todas las naciones. De qué manera ellos estaban representando a Dios ante todas las naciones, aceptando todo lo que no era correcto, y como dice ahí, cueva de ladrones, haciendo tranzas dentro del templo de Dios. Y a veces es lo que hacemos. Si nosotros no nos conducimos, por eso dice aquí claramente que no prestemos el cuerpo para fornicación. O sea, que hagamos lo que es correcto delante de Dios. ¿Por qué? Mi cuerpo es para el Señor y el Señor para mi cuerpo. Entonces yo debo de pedirle al Señor que me ayude con su espíritu para vivir una vida de justicia. Y como digo, primeramente yo, no mi amigo, ni mi cónyuge, ni nadie más. Yo primero. Yo soy el líder delante de Dios. Y yo debo demostrar al mundo, somos lámparas, somos luz, andemos como hijos de luz. ¿Se dan cuenta? Eso lo debemos de hacer, hermanos. Para eso son estas enseñanzas, para que dejemos de ser como el resto del mundo. No debemos de ser como el resto del mundo, hermanos. Y no condenarlos. Porque si los condenas en vez de acercarlos al Señor, los vas a alejar más. Sino que vean en ti la realidad de Dios, que tú realmente eres una luz. Y que decían lo que tú tienes, para que te pregunten, oye, ¿por qué todo te sale bien? ¿Por qué tú, a pesar de que veo que a veces tienes problemas, tú andas todo el tiempo gozoso? ¿Cómo es esto? Si yo quisiera ser como tú, yo quisiera tener lo que tú, y quisiera ver esa paz que tú tienes, tenerla yo también. Pero dice, no hombre, se dice que es cristiano y va los domingos y es más problemático que yo, que no lo conozco. ¿Te das cuenta? Pues ¿cómo van a desear la luz? Si el testimonio, yo debo ser un testimonio viviente delante de Dios, delante del mundo, que puedan ver a Dios a través de mi transparencia, que las cosas que yo hago, digo, este hace las cosas diferentes a pesar de la tempestad. Fíjense una cosa, vuelvo a mencionar, ¿verdad? Acabo de ver un reportillo ahí en el YouTube de La Palma, de las Islas Canarias, allá cerca de España, pertenecen a España.
en La Palma está explosivamente el temblor y se están despertando más temblores por todas partes. Y alguien oí decir por ahí columnas de humo. Dijo, eso está en Apocalipsis. Dije, entonces eso es lo que está oscureciendo. Bueno, empecé a relacionar y muchos están atribuyendo que esas son las señales que ya están viniendo delante de nosotros, de que el Señor viene por la iglesia. ¿Se imagina que viniera el Señor en este momento? ¿Estás preparado para irte con el Señor? Si no, nomás te vas a quedar ahí sentado. Hay varias películas del arrebato, ¿verdad? Que en un momento dado el pastor se queda enseñando la escritura y da unas cátedras tremendas de la escritura, sobre todo la última que vi fue de unos negritos, una cátedra tremenda de enseñanza, y estaba hablando del Apocalipsis. Eso estaba enseñando de rato y se quedó el amigo, porque lo tomaba como una profesión nada más, no creía lo que estaba enseñando. Es una profesión, digo, me entreno y sigo todos los parámetros para enseñar la escritura, ¿sí? Y traigo un montón de gente porque es muy elocuente el amigo. Pero resulta de que no creía, se quedó, y se han quedado casi en todas las películas que he visto. El pastor, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Una cosa es saber las cosas y otra realmente creerlas para poderlas practicar. Entonces imagínense que en este momento ahorita fuera arrebatado. Ahorita me acordé de un predicador que le gustaba tanto enseñar la escritura, pero tanto que le dijo un día al Señor: Señor, cuando quieras llevarme, que me tome la muerte en el momento que yo esté predicando, que yo esté enseñando tu palabra, en ese momento tómame, Señor. Pues sabes de que el Señor le concedió, yo oí el rumor, el Señor le concedió ese deseo de su corazón. Él estaba enseñando la palabra cuando de repente nomás se dormó. Y ahí cayó, ahí se murió. Y todos dijeron: mira, el Señor le concedió que así muriera enseñando la palabra. Así es que murió en una paz tan tremenda y enseñando la palabra. Qué impresionante, ¿verdad? Entonces por eso digo yo, pues si yo también estoy viendo las señales y he estado viendo aquí y allá las cosas que están pasando y bueno, todo, y me indica, dije: Señor, esto me muestra, bueno, por si sí o por si no, yo voy a estar preparado, Señor. Yo voy a seguir alabándote, adorándote, enseñando tu palabra y buscando tu rostro y pidiéndole a tu Espíritu Santo que me ayude a vivir la vida de justicia que está en tu palabra, Señor. Porque soy muy débil, Señor, pero tú me fortaleces, porque dice la Escritura que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que fortaléceme, Señor, para estar en este mundo tan accidentado y poder representarte como luz. ¿Se dan cuenta? Que ahorita sucediera, hermano, y dice: se fue el predicador. ¿Y qué pasó contigo? Pues aquí me quedé. Pero yo estaba oyendo. Pues sí, estabas oyendo, pero ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Sí? Bueno, pues con esto quiero terminar, hermano, y quiero hacer un llamado especial, ¿verdad? Como siempre, de aquí en adelante yo creo que es muy bueno que hagamos un altar después de la predicación o la enseñanza. Aquí enfrente, cada quien en particular haga un altar y ofrézcale su cuerpo al Señor. Dice que el cuerpo es para el Señor y el Señor para su cuerpo, para que sea un templo, usted portador del Espíritu Santo. Pásele aquí enfrente y usted, mire, póngase a mano con el Señor, entre usted y el Señor. Y mientras algunos podemos orar por usted para que se cumpla. Inclusive, también si tiene una petición usted en particular, pásele al frente y oramos por esa petición en particular que usted tenga, los que estamos aquí. Que Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por su paciencia. Amén.